Hermanos, buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar con la enseñanza del día de hoy, permítame guiarlos en una oración congregacional. Cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener de enseñanza y ver la importancia de ayudar a nuestro prójimo, ver la importancia, Señor, de ayudar a los demás frente a sus necesidades. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y que la enseñanza, Señor, pueda tocar nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la enseñanza del día de hoy está enfocada en ayudar a los demás y el título es ¿Por qué ayudar al prójimo? La lectura bíblica, Lucas capítulo 10, versículos del 25 hasta el 37. Vamos a empezar mencionando la introducción. Las personas que no conocen a Cristo, cuando ayudan a los demás, piensan que Dios va anotando puntos a su favor para salvarlos, cuando en realidad sabemos que ayudar a los demás debe hacerse bajo ningún interés, sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio frente a nuestras acciones, sino que debe estar bajo la empatía y el amor que sentimos por la necesidad de los demás, donde Dios permitirá situaciones para que nosotros desarrollemos la acción de ayudar a los demás, donde Dios va a permitir situaciones para que nosotros podamos ser más sensibles y reconocer ante la necesidad de los demás, ya sean personas que conocemos, personas que no conocemos. Sabemos también que Dios es amor y debemos compartir con otros ese amor que recibimos mediante nuestras acciones solidarias. Veamos el primer punto, las oportunidades que Dios nos da para ayudar a los demás. Dios constantemente nos da oportunidades para ser de bendición a los demás. Nuestra manera de reaccionar frente a esas oportunidades dirá mucho de nuestra relación con Dios. Nuestra manera de reaccionar va a hablar mucho acerca de cómo nosotros estamos relacionados con Dios mediante nuestra madurez espiritual, mediante nuestra forma de ayudar, mediante nuestra forma de hablar. Es importante que debemos aprender a discernir las oportunidades que Dios nos da para no caer en la famosa excusa de no tener tiempo. Voy a compartirles la cita bíblica de esta enseñanza. Los invito a que ustedes también puedan buscar Lucas capítulo 10, versículo del 25 hasta el 37. Y vamos a ver este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar, no? Muchos de nosotros conocemos esta parte, esta situación cuando Jesús está conversando con un hombre intérprete de la ley, donde el contenido en sí es cuando Jesús empieza a explicar acerca del buen samaritano, cuando se presenta pues el estadio, cuando está el sacerdote, el levita y el samaritano, y veamos y prestemos atención de qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en estos pasajes bíblicos. Versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿no? Le pregunta a Jesús para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel hombre intérprete de la ley respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En el versículo 29, el intérprete de la ley se vuelve a dirigir a Jesús, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús le explica
quién es verdaderamente nuestro prójimo y cómo nosotros debemos actuar frente a nuestro prójimo. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, y le comenta esta situación. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Quiere decir que este hombre no solo lo habían despojado de las cosas materiales, ¿no? De su ropa, de su dinero, sino que también lo hirieron hasta el punto de dejarlo medio muerto. Veamos al primer personaje en el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, el segundo personaje. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33, el tercer personaje. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vamos a ver entonces cuáles fueron las acciones que realizó el samaritano frente a un desconocido. Versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Podemos ver aquí las acciones que no solo el samaritano lo vio, lo observó, sino que él se acercó. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, curó sus heridas. En aquellos tiempos los viajeros pues llevaban aceite y vino para curar sus heridas. Entonces él lo vio, lo observó, se acercó, curó sus heridas. Y no solamente lo dejó ahí, sino que se lo llevó junto a él, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón para que una persona lo cuidara. Versículo 35, ¿qué más hizo este samaritano? Otro día al partir sacó 2 denarios. 2 denarios, según MacArthur, está representado en el salario de 2 días. ¿Qué hizo este hombre con su dinero? Los dio al mesonero, aquella persona que estaba cuidando a este hombre herido, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Quiere decir que lo dejó al cuidado de una persona y también pues le dijo que lo cuidara, pero sin limitaciones. No le dijo solamente tengo esto, cuida el dinero o gasta lo principal, lo necesario, sino que fue más allá. Todo lo que gaste, si de repente se podía complicar, ¿no? Alguna herida, alguna infección, si requería de mayor medicamento, de algún médico, de repente que vaya a evaluarlo, todo lo que iba a necesitar gastar de más, este samaritano pues se lo iba a regresar al mesonero. Y estas son las acciones que realizó el samaritano. Veamos ahora lo que continúa hablando Jesús con el intérprete de la ley en el versículo 36. Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le responde en el versículo 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a analizar estos versículos donde nuevamente vamos a mencionar que debemos de aprender a discernir las oportunidades que Dios nos da para no caer en la excusa de no tengo tiempo. En el versículo 31, el primer personaje que hemos notado, el sacerdote. Podemos observar que hace mención a un sacerdote. ¿Quién era pues el sacerdote en aquellos tiempos? Era el encargado de ministrar el servicio en el templo, los sacrificios, las ceremonias, etc. El sacerdote de pronto iba a cumplir con su oficio en el templo. Al ver a aquel hombre casi muerto, pudo haber pensado que al invertir su tiempo en ayudar a esta persona, llegaría tarde al servicio. Por otro lado, en esta situación, ¿qué es lo que Dios hubiese querido? Pues Dios hubiera preferido que el sacerdote auxiliara al necesitado antes de llegar temprano al servicio. Pero por la falta de discernimiento del sacerdote, dejó pasar esta oportunidad. En el versículo 32 vimos a otro personaje que es el levita, que lo mismo ocurrió con él. Los levitas eran los encargados de ayudar a los sacerdotes en la administración. En este caso hablamos del sacerdote y el levita. ¿Por qué el sacerdote y el levita? Porque Jesús
Jesús dio el ejemplo de estas dos personas porque eran los modelos a seguir en cuanto a conducta, porque eran servidores de Dios. En cambio, el tercer personaje, el samaritano, quien era en aquella época pues visto y comparado con un animal, tanto que los judíos no los determinaban. No hemos visto esta comparación de estas personas. El samaritano aprovechó la oportunidad de Dios. No le importó el tiempo, lo material, el dinero, la energía que él iba a invertir frente a esta acción. El samaritano mostró bondad y misericordia al hombre herido. Lo trató como su prójimo, sin saber quién era esa persona, sin saber qué tanto era su necesidad, sin saber qué tanto era lo que este hombre herido iba a necesitar. Dios quiere que tratemos a los demás como lo hizo el buen samaritano. Punto número 2, hermanos, nuestra conexión con Dios, conectados con Dios. Cuando nos detenemos a ayudar a alguien que está necesitado, significa que nuestro corazón está conectado con el de Dios. El ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús, porque Jesús tenía compasión por los necesitados. A lo largo de toda la vida de Jesús siempre mostró esa necesidad de ayudar a los necesitados, dándole comida, escuchando a aquellos, por los enfermos, por cada uno de ellos. Volvemos a repetir que el ejemplo que nosotros tenemos es que Jesús sentía gran compasión por los necesitados. Punto número 3. ¿Cómo entonces puedo ayudar al prójimo? Número 1, orando, porque la oración es lo primero que debemos hacer, porque sabemos que la oración es importante. Orar pidiéndole a Dios que le abre sus caminos que necesita para solucionar sus problemas. Punto número 2, nuestra acción. Ayudarlo económicamente, materialmente, si está bajo nuestra disposición, si lo podemos hacer, bien, hagámoslo. Número 3, respetar a nuestra persona, respetar a esa persona mediante nuestro testimonio, para que nosotros seamos canal de bendición y esta persona pueda conocer a Dios. O también pueda reforzar y reconciliarse con Dios, que nosotros podamos ser ese buen canal de bendición y mostrar mediante nuestras acciones cómo es que podemos ayudar a nuestro prójimo. Y número 4, nunca menospreciarlo, nunca hacerlo sentir menos, que es vulnerable y que pues necesita de nuestra ayuda. Como conclusión, hermanos, para ya finalizar con este tiempo, es importante reconocer que no todos tenemos la misma manera de ayudar a los demás, pero cuando ayudemos, nos debe nacer del corazón, porque Dios a cada uno de nosotros nos da bendiciones que sirven de alguna manera para ayudar a nuestro prójimo. Tenemos como conclusión también que nosotros revelamos nuestra condición espiritual en la forma que respondemos a esas necesidades. Debemos de tener mucho cuidado de llamar a las oportunidades que nos da Dios como que fueran obstáculos para nuestra vida. Sin duda el sacerdote y el levita estaban muy lejos del Dios a quien ellos supuestamente servían. Y yo los invito a que nosotros pues podamos analizar nuestra conducta, podamos analizar si somos sensibles frente a estas situaciones cuando hablamos de ayudar a los demás, ya sea una persona conocida, una persona desconocida, y que aprendamos a discernir aquellas oportunidades que nos da Dios para ayudar a los demás. Y si decimos que servimos a un Dios, pues no hagamos como el sacerdote y como el levita. Que cuando sirvamos a Dios, pues amar a Dios, como dice en este versículo, en Lucas capítulo 10, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que cuando nosotros ayudemos, lo hagamos con nuestro corazón. Es una forma de amar a Dios con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Así como amamos a Dios, también amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Bien, hermanos, hemos terminado con este tiempo. Permítame guiarlos con una oración final. Cierren sus ojos e inclinen sus ojos. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por hacernos ver que es importante, Señor, ayudar a los demás, a fortalecer nuestra relación, Padre Santo, contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y a discernir las oportunidades que usted nos da, Padre, para ayudar a los demás. Ayudarlo primero mediante una oración para saber hacer lo correcto. Ayudarlo, Señor, en nuestra acción económicamente, Padre, si está en nuestras posibilidades, respetándolo, Señor, y que nuestro testimonio sea de bendición para aquellas personas. Y sobre todo, Señor, cuidarlo y no menospreciarlo, hacerlo vulnerable, Señor. Te dejamos todo en tus manos, Padre, y que usted permita, Señor, que las oportunidades se den bajo su voluntad para que nosotros desarrollemos, Señor, ese amor de ayudar a los necesitados. Gracias, Padre Santo, una vez más por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado con este tiempo y espero que haya sido de bendición para sus vidas.